Paz y bien. Soy el don Jesús María Bezunartea y aquí estoy con ustedes de nuevo para comentar este tiempo de Pascua, para exponer brevemente la riqueza espiritual que nos ofrece este tiempo de Pascua. Bueno, ya la semana pasada comencé a hacerlo y ponía de relieve la vida eterna como el regalo de la Pascua, la experiencia de vida eterna que nos ofrece la Pascua. Nos ofrece el renovar en nosotros la gracia del bautismo y por medio de ella el renacer de nuevo, bajo la fuerza santificadora del Espíritu Santo. Hablé un poco sobre los signos del agua y del cirio pascual, que nos recuerdan esa vida nueva que la recibimos de Cristo, significado, simbolizado por el cirio pascual, y por el bautismo, simbolizada por el agua, porque la liturgia en general tiene signos a través de los cuales nos va ayudando a entender la riqueza espiritual que nos ofrece a través de los misterios que celebramos. Bueno, pues esta semana me ha llamado la atención desde el primer domingo, desde el domingo, que es el domingo segundo de Pascua, el modo como se describe la vida de la comunidad cristiana de Jerusalén. Porque San Juan nos dice en su primera carta que sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Entonces, de ahí se sigue que nuestra vida comunitaria cristiana tiene que recibir un fuerte empujón hacia adelante y una fuerte exigencia de tomar conciencia de cómo vivimos nuestra vida comunitaria en la Iglesia. Si es que, perdonen mi pesimismo, vivimos tal experiencia. Porque desafortunadamente hay muchos cristianos católicos que viven su vida en una dimensión muy individualista, que van a la iglesia a recibir los sacramentos de una forma muy personal, individual, para cumplir ciertas obligaciones o para recibir ciertas gracias. Probablemente se van dando las dos cosas. La conciencia moral que nos han inculcado sobre la misa, por ejemplo, pues nos recuerda esa necesidad de cumplir una exigencia de la Iglesia, una exigencia canónica de la Iglesia. Y por otra, bueno, se alivia un poco la obligación porque por lo menos pues vamos a recibir gracias a través de la celebración de los sacramentos, particularmente de la misa dominical. Bueno, pues obviamente que quienes tienen esta mentalidad no miran a la participación en la vida eclesial desde este punto de vista comunitario. Y pues es fundamental.
La vida eclesial es comunitaria, hermanos y hermanas. La vida eclesial litúrgica es una vida compartida. Fíjense lo que nos decía la primera lectura del domingo pasado. Todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Aquí está resumido todo. Ya con esto podríamos decir lo demás no nos interesa, pero sí interesa, porque explica estos 4 aspectos de la vida de la comunidad cristiana. Escuchar la enseñanza de los apóstoles. La Iglesia tiene esa encomienda, la encomienda y responsabilidad pedagógica de enseñar bajo distintas dimensiones, enseñar desde el punto de vista evangélico, anunciando, evangelizando, y también desde el punto de vista catequético, de ir enriqueciendo los conocimientos sobre la vida cristiana en sus distintas dimensiones. Entre ellas pues está la práctica de las obras de misericordia, está también el vivir la vida cristiana bajo otras condiciones también, tantas cosas que son parte de nuestra vida cristiana como simplemente el tiempo litúrgico. Pues entenderlo, para participar es necesario entenderlo, y así sucesivamente. Luego, pues la comunión fraterna, sí que es una tarea que no acaba, una tarea constante, diaria y para siempre. Luego la fracción del pan se refiere a participar en la Eucaristía, que lo hacían los sábados por la noche, y en las oraciones se reunían para orar. Por ejemplo, el lunes se dice que cuando Pedro y Juan quedaron en libertad después de ser encarcelados, se fueron a la comunidad y oraron con ellos. Así como también la semana pasada se nos decía cómo precisamente cuando Pedro y Juan subían al templo para orar, fue cuando se encontraron con el paralítico, a quien Pedro lo curó en el nombre de Jesús. Entonces, pues sí, hoy día, pues sabemos que la comunidad cristiana, personas, diferentes grupos distintos se reúnen en la iglesia muchas veces para rezar el rosario, para rezar una novena, para rezar el Vía Crucis en Cuaresma, para la exposición del Santísimo, etc. ¿no? Entonces ahí entraría este aspecto de las oraciones en general. ¿Y qué sucedía? A raíz de esto, nos dice el texto que toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Bueno, esta es una forma de admiración, porque
Vamos a escuchar que el martes de esta semana de segunda de Pascua se dice que gozaban de gran estimación entre el pueblo, sencillamente. En parte, dice, por las muestras de poder y de testimonio de los apóstoles, pero no habla de milagros. Bueno, muestras de poder, se refiere al poder espiritual, sí, pero no solamente queda en eso, en general. De tal manera que de acuerdo con esta admiración que gozaba la comunidad, dice en este pasaje del capítulo 2 del domingo, toda la gente los estimaba y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Imagínense, qué hermoso. En la actualidad, pues bueno, así de modo general en nuestros países occidentales de Europa y de América, pues no podemos decir que nos admiren tanto, ni de que gocemos de la estimación de la gente. Vivimos sobre todo en las ciudades de los países europeos y de América. Vivimos un ambiente más bien de hostilidad, ambientes seculares o secularizados que ven lo religioso como algo obsoleto, algo que ya pasó, que ya no es de estos tiempos, porque se desarrolla o se está desarrollando un humanismo tan fuerte que parece que el hombre se está adueñando de la vida, que parece que el hombre ya no necesita de Dios. Por tanto, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué contar con Dios si ya nos ha dado los medios para hacer nuestra vida, para controlar la vida y la muerte, la enfermedad, tantos adelantos que nos llaman la atención y que van en crecida en esa dimensión? Bueno, pues en este ambiente, claro está, ¿cómo nos van a admirar? ¿Nos admirarán? Pues yo creo que sí nos van a admirar, nos tienen que admirar, porque fíjense, una cosa que el ser humano, con toda la ciencia que tiene, sin embargo no puede dar, es la felicidad. La felicidad, que quede bien claro, el ser humano, con todos los adelantos científicos a su mano, no está capacitada para hacer una humanidad más feliz. Al contrario, muy al contrario. Nuestras sociedades cada vez son más infelices y por eso tantos suicidios que van creciendo en número en los países más desarrollados. El ser humano, con toda su ciencia y sus adelantos, no puede producir amor. ¿Qué es lo que da sentido a la vida del ser humano? ¿Qué es lo que da contenido a la vida del ser humano? El amor. El amor.
Por eso incluso el ser humano busca en sus mascotas, ya que no lo percibe o lo percibe mucho menos en los seres humanos, en su familia, en su comunidad cristiana. Este amor lo busca en sus mascotas. Y aquellas que son más sensibles al amor y a la amistad del ser humano, como los perros, son los que están teniendo más popularidad. Si no recuerdo mal, el año pasado en España se contaba más de 6 millones de perros, que algunos les están dando el nombre privilegiado de perrijos y que están constituyendo una relación con el ser humano de tal calidad como si fueran miembros de la familia. Y escuchamos a muchas personas decir, no, pues es que es como si fuera un hijo, como si fuera una hija, y los lloran a su muerte y gastan con ellos cantidades de dinero que quizá no gastan con sus padres ancianos a quienes meten en una residencia. Por ello, la experiencia de comunidad de los cristianos en la Iglesia tiene un mensaje, tiene una actualidad, tiene una incidencia muy importante que no la podemos ignorar nosotros al menos, que creemos en el mensaje de Jesús, que creemos en la Iglesia como nuestra madre y maestra. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran ricos tenían propiedades, las vendían. Y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos. De nuevo, volviendo a decir lo que antes he dicho. Como he dicho antes, en la primera frase estaba todo el mensaje y ahora lo explicita de distintas maneras. Diariamente se reunían en el templo para orar y en las casas partían y comían juntos el pan, la fracción del pan, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, toda la gente los estimaba. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, lo que he dicho hace un rato. Así es, hermanos. Y entonces eso es el capítulo 2, la síntesis de la vida de la comunidad en el capítulo 2. Y tenemos otra síntesis en el capítulo 4, que la escuchamos hoy, martes, día en que estoy haciendo esta grabación. Dice, pues, que tenían un solo corazón y una sola alma, y todo lo poseían en común, y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Imagínense. Tenían un solo corazón y una sola alma. A ver, qué reto, ¿no? Llegar a esta intimidad y esta comunión fraterna con las personas que son miembros de tu comunidad cristiana, de tu parroquia concretamente. Y llegar a tenerlo todo en común y que nadie pase necesidad. Qué lejos, qué lejos. Ciertamente que en la Iglesia hay muchos proyectos sociales, hay muchos proyectos para dar de comer, para dar de vestir, para asistir en las enfermedades,
con dispensarios médicos, eso aquí en los países en vías de desarrollo todavía, que en los países desarrollados, pues bueno, como ya se tiene el seguro, donde las medicinas prácticamente se regalan, no es necesario estas asistencias sociales de dispensarios médicos, pero en otros sitios sí las hay. Qué ideal, hermoso. Cualquiera que lee esto, bueno, pues puede tener una doble reacción. La reacción de decir, ay, yo quiero vivir esa vida, yo quiero vivir en esa comunidad, yo quiero vivir con esos hermanos. Y la otra reacción puede ser de otros que conocen la vida, nuestra vida en la iglesia y digan, no, qué utopía, qué lejos está eso de la vida que yo conozco entre los católicos de mi parroquia o de las parroquias que yo he conocido. Bien, ¿qué es lo que nos atañe a nosotros? ¿Qué parte tenemos en todo ello? ¿Tenemos que decir qué pena? ¿O pedir perdón? ¿O podemos decir, pues sí, así es? Y esa es la experiencia que yo tengo en mi comunidad cristiana, en mi parroquia, donde vivo esta comunión con mis hermanos, donde me siento en mi casa, donde sé que puedo encontrar hermanos y hermanas que me van a ayudar en cualquier necesidad importante. Bueno, y lo demás pues más o menos es lo mismo que he dicho en la primera síntesis del capítulo 2, que los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Y es que esto es fruto de una evangelización seria, seria en el sentido de que tomemos en serio el Evangelio, de que no digamos es que el Evangelio es utópico, es que el Evangelio es muy bonito, pero hasta ahí, o para aquellos tiempos. No, Jesucristo le dice al joven rico que quiere algo más que vivir los mandamientos, vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y por ello también en las comunidades cristianas, en el catecumenado, se hacía y se hace el día de hoy también en grupos eclesiales, se hace esta experiencia de dar esta palabra del Evangelio, de ir y vender parte de la, menos parte, algo sustancioso del patrimonio que uno tiene y darlo a los pobres, desprenderse, hacer una experiencia de desprendimiento sustancial, que se nota que estoy desprendido. Ciertamente no me puedo desprender de mi salario mensual, porque de eso estoy viviendo y tampoco lo puedo recibir de una vez, ¿no? Mensualmente lo voy a recibir o cada quincena. Y no es una propiedad que yo acumule, pero cuánto dinero se acumula en cuentas bancarias, cuánta ropa se acumula en armarios y closets familiares, cuántas cosas innecesarias se compran, mientras hay tantos que sufren necesidad en nuestro derredor. Cuánta injusticia a la hora de pagar salarios a empleados, si es que se les dan.
si es que se les dan los derechos sociales que tienen, al menos en América, podemos decir que son muchos millones de personas empleados en empresas de más o menos amplitud que no tienen estos derechos sociales o que reciben sueldos con los cuales no es posible mantener dignamente a la familia. Y tanto los empleados como los patrones son cristianos. Y para todos ellos el Evangelio sigue teniendo actualidad. O debe tener, bueno, tiene teóricamente, doctrinalmente tiene autoridad, prácticamente, ¿no? Por eso, la necesidad de evangelización es urgente. Esta mañana, bueno, ayer, mejor dicho, ayer una persona, al anunciar que yo quería hacer un grupo de jóvenes para la evangelización, para evangelizarse, una persona mayor escribía diciendo qué bien, son los que más necesitan. Y yo le contesté, ¿estás segura de que son los que más lo necesitan? Nuestras generaciones jóvenes son fruto de las generaciones nuestras de mayores. Otra señora esta mañana, en un diálogo que tuve con un grupo, también se quejaba de que los jóvenes parece que han olvidado, llega una etapa en la que olvidan todo lo que aprendieron de niños, sea por la influencia de amigos o la influencia de la universidad o la influencia de la escuela, la influencia del ambiente social en que están viviendo. Y yo le decía, pues es que no los evangelizamos, los catequizamos, los llenamos de, o les dimos una cantidad de principios y valores, pero desde una dimensión moral, no desde una dimensión evangélica. El amor a Dios no se puede basar en, dice el primer mandamiento, amarás a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. El amor a Dios tiene que partir de lo que nos dice San Juan, también la primera carta. Dios nos amó primero. Dios nos amó primero y nuestro amor a Dios parte de esta experiencia, no solamente de este anuncio, de experimentar que Dios me amó primero, que Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es necesario que en la formación cristiana que damos a nuestros niños y jóvenes sea una formación evangélica, una formación evangelizadora que parta del anuncio del amor de Dios que se hace providencia paterna, amorosa por cada uno de nosotros y que de modo particular se encarna en la persona de Jesús, que toma nuestra condición humana para enseñarnos a ser humanos, vivir como dignos hijos de Dios y para que, creyendo en su nombre, tengamos vida eterna, tengamos en nuestro corazón el amor de Dios, la paz, y esa paz y este amor conllevan la felicidad, producen la felicidad, la alegría, que es otro fruto del Espíritu Santo. Bueno, mis queridos hermanos, amigos y amigas, se nos acaba el tiempo, así que me despido esperando que esto lo mediten
en estos días y sea verdaderamente pues un regalo de la celebración de la Pascua, el penetrar mucho espiritualmente, vivencialmente en este mensaje y en esta experiencia de vida cristiana que es vivir la comunión fraterna en la Iglesia. Paz y bien.